Muy bien, continuamos. Hace minutos culminamos el estudio ya para ver la diferencia entre lo que era el número de masa, el peso atómico y la masa molar. Hay que estar claro. En ese sentido, estábamos estudiando átomos nada más, la partícula llamada átomos. Vean, cuando hablamos de un átomo, hablamos de masa atómica, peso atómico, que es lo que traemos de la tabla periódica, cuyas unidades son UMA. Y luego convertimos esas unidades de UMA en masa molares, es decir, gramos mol. Recordando que un mol contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. En esta ocasión, en esta clase, vamos a estudiar ahora el comportamiento de dos o más átomos cuando están unidos. Entonces ya no podemos hablar de peso atómico, sino de peso molecular, masa molecular y la masa molar, pero está referido a moléculas. Peso molecular, molécula. Lo anterior era peso atómico, un átomo. ¿Ok? Entonces tenemos que diferenciar esto, ¿ves? Lo que es un peso molecular y lo que es la masa molar, la masa de un mol, o sea, la masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas. En principio debemos clarificar qué es una molécula. Y aquí coloqué una definición. ¿Ok? Ya molécula es un grupo de átomos no metálicos. Eso hay que tenerlo presente, no metálicos, de elementos diferentes, pueden ser también de un mismo elemento. Eso es lo que llamamos en la clase de ayer. Unidos solo a través de enlace covalente. Además, esa molécula debe ser neutra. Si observamos, ese concepto prácticamente hay que subrayarlo en cada una de las palabras enunciadas allí. Observen. Grupo de átomos, que estamos hablando en plural ya, estamos hablando de grupos de átomos, dos o más átomos unidos. No metálicos, ahí hay una condición, deben unirse átomos que pertenezcan a elementos que se consideran o se clasifican como no metales. ¿Ok? Pueden ser estos átomos no metálicos pueden pertenecer a un mismo elemento, como por ejemplo el O2, el N2, el cloro 2. ¿Ok? De aquí tenemos dos átomos de un mismo elemento. Ya tenemos que hablar acá de moléculas. La unión de átomos nos conforma una molécula. Pero también pueden ser de elementos diferentes. ¿Ok? Cuando haya dos o más átomos de elementos diferentes, también, siempre y cuando sean no metálicos, se considera una molécula. Y estos átomos deben estar unidos por enlace covalente. Cuando tenemos átomos de un mismo elemento, eso es de antiojito, es tácito que se unen a través de enlaces covalentes, jamás pueden unirse a través de enlaces iónicos, porque ambos átomos tienen el mismo comportamiento, son no metales, ¿ok? Provienen del mismo elemento. Y que esta sustancia, puede ser el amoníaco, el alcohol etílico, ¿ves? Todos estos elementos son no metales. ¿Ok? Ahí no puede estar presente en ningún momento ningún metal. No puede estar presente. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar. ¿Qué llamamos masa molecular? Que nosotros acostumbramos a llamarlo peso molecular. Eso se refiere al peso o a la masa de una sola molécula. Este estudio va a ser rápido porque tiene un comportamiento similar al que vimos en el video anterior, en la clase anterior. ¿Okay? Es similar el comportamiento. Entonces, repito, el peso molecular se va a referir al peso o a la masa de una sola molécula. ¿Okay?
Y un conjunto de moléculas es lo que nos va a formar un compuesto, un mol. Entonces, vean, aquí tengo como ejemplo el CO2. Aquí tengo un recipiente donde tengo una gran cantidad de moléculas de CO2. Tengo un mol de CO2. Y ustedes recuerdan que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Millones y millones y millones de moléculas unidas entre todas. Y eso nos hace un mol. Nos puede representar 0,5 moles. 0,1 mol. Pero lo importante es que tengo millones y millones de moléculas de ese compuesto Y. Ahora, si nosotros extraemos de ese recipiente una sola molécula, una sola, en este caso, una sola molécula, observamos que el carbono, un átomo de carbono está unido a dos átomos de oxígeno. En total tenemos aquí 3 átomos, uno de carbono y 2 de oxígeno. Uno de carbono que no se coloca en la fórmula y 2 de oxígeno. ¿Okay? Las moléculas generalmente se representan a través de fórmulas. Los átomos con el símbolo del elemento solamente. ¿Okay? Ahora, como estamos hablando de una sola molécula, tenemos que hallarle el peso a esa molécula y allí es donde nos referimos a peso molecular. Para ello, ¿qué vamos a hacer para determinar el peso molecular? Sumar los pesos atómicos de todos los átomos presentes en esa molécula. Y ese dato se lo deben de dar. ¿Ok? Vean, el oxígeno, su peso atómico vale 16. Eso se extrae a través de la tabla periódica. 16 ¿qué? 16 UMA, porque estamos hablando de una molécula, estamos hablando de un átomo. El carbono, su peso atómico es 12 unidades de masa atómica. Y el oxígeno, bueno, ya lo hablamos, 16. Ahora, ¿cuál va a ser el peso de esa molécula conformada por estos 3 átomos? La suma de los pesos atómicos de todos los átomos. Vean, y representa cantidad de átomos, variable. El peso molecular, repito, es la suma de los pesos atómicos de todos los átomos. Bien, comenzamos a sumar acá. Peso molecular del CO2, este oxígeno, esa 16 UMA, el carbono 12 y el otro oxígeno 16. Eso nos da un total de 44 UMA, 44 unidades de masa atómica. Ese es el peso de una molécula. Lo repito y lo vuelvo a repetir, de una sola molécula. ¿Ok? Tenemos otro recipiente con amoníaco. Ese recipiente también lo tenemos lleno de una gran cantidad de moléculas. Puede haber un mol allí. Un mol, o sea, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Pero si yo le hago el estudio a una sola molécula nada más, a una sola molécula, que es una partícula diminuta, imperceptible también, observamos que tiene su mismo comportamiento, pues. Que el nitrógeno está unido a 3 átomos de hidrógeno. Vean la fórmula. Un átomo de nitrógeno unidos a 3 átomos de hidrógeno. Ahora, para hallarle el peso molecular, les indiqué que debemos de sumar los pesos atómicos de todos los átomos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a cambiar el procedimiento para no estar sumando uno a uno. Vean el procedimiento. Aquí tenemos el nitrógeno. Como tenemos un solo átomo de nitrógeno, vean, uno solo. Aquí tenemos uno solo. Lo represento con un 1. Y la masa y el peso atómico del nitrógeno vale 14 UMA. Entonces ese átomo pesará 1 por 14 UMA, el de nitrógeno. El peso atómico del hidrógeno vale 1, un UMA. Pero ¿qué sucede? Tenemos 3 átomos de hidrógeno. Entonces 3 por 1 nos da 3. 14 más 3 nos da
17, la suma de la molécula, o sea, de todos los átomos unidos. Peso molecular del amoníaco, 17 UMA. Ven, aquí tengo el alcohol etílico que está constituido por 2 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Aplicando nuevamente el procedimiento, tenemos acá. Nos deben de dar los pesos atómicos de todos los elementos. Del carbono vale 12, del hidrógeno vale 1 y del oxígeno vale 16. Recuerden que el peso atómico también es lo que pesa un átomo. Pero si nosotros tenemos 10 átomos, hay que multiplicar 10 por esa cantidad de átomos. ¿Okay? Por ese peso atómico. Bien. Vamos, peso molecular del CO2. Sería de carbono, su peso atómico vale 12. Es lo que pesa un átomo, pero tenemos 2. Entonces esos 2 pesarán 2 por 12, 24. UMA. El hidrógeno lo sumamos también. Su peso atómico vale 1. Un UMA es lo que pesa un átomo de hidrógeno, pero como tenemos 6, entonces esos 6 átomos pesarán 6 por 1, 6 UMA. Y del oxígeno, su peso atómico vale 16. Como tenemos un solo átomo de oxígeno, eso nos representa 16 UMA. La sumatoria, 24 más 6 son 30, más 16, 46 UMA, unidades de masa atómica. Eso es lo que pesa una molécula de alcohol etílico. ¿Ok? Bien, ahora aplicando un mismo procedimiento, vamos a convertir este peso atómico ahora, que es el peso de una molécula. A mí no me sirve. Una molécula es imperceptible. Yo debería de trabajar con cantidades tangibles. Y ya sabemos que las cantidades tangibles a través del sistema internacional se definió como un mol. Entonces, debo hallar el peso de un mol de molécula. Y cuando voy a hallar, a determinar ese valor, ya me estoy refiriendo ahora a masa molar, no a peso molecular. Y la masa molar se simboliza con, igual que para los átomos, con una M con su raya arriba. ¿Ok? Esto va a ser la masa molar. ¿Y qué es la masa molar? Logramos que pesa un mol. De mol, logramos que pesa un mol. Y sabemos que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Ves que ya yo no voy a hallar el peso molecular, el peso de una molécula, sino el peso de estos millones y millones de moléculas. ¿Ok? Si voy a trabajar con el CO2, que ya sabemos que su peso molecular, o sea, el peso de la molécula vale 44, entonces se realiza de la siguiente manera. La masa de un mol, la masa molar del CO2, sería igual a 44 UMA, que es el peso de una molécula, peso molecular, por estos millones de moléculas. Al multiplicar el peso molecular, o sea, el peso de una molécula, por estos millones de moléculas, estoy hallando lo que pesa 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Ahora bien, para llevarlo a gramos, ¿qué vamos a hacer? Sustituir el valor de una unidad de masa atómica. Visto en la clase pasada, sabemos que ese valor es igual a 1,666 por 10 a la menos 24. Una UMA equivale a esta cantidad de gramos. Entonces, sustituyendo acá el valor de la UMA por gramo, tenemos que la masa molar del CO2 va a ser igual a 44 por, sustituyendo el UMA ahora, 1,666 por 10 a la 24 por los millones de moléculas, 6,02 por 10 a la 23. Eso nos da aproximadamente 14.2.1. Que les indiqué que eso se aproxima generalmente al número inmediato superior o inmediato inferior. Eso es aproximadamente 44 gramos, que es lo que pesa un mol. Entonces nos estamos dando cuenta que la masa molar tiene el mismo valor que el peso molecular.
Pero este es el peso de una molécula y este es el peso de 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Lo que cambia es la unidad ahora, la unidad. Masa molar son los gramos que pesa un mol. Un mol de CO2 pesa 44 gramos. Un mol de CO2 pesa 44 gramos. De arriba hacia abajo se lee. 44 gramos es el peso de un mol. Y sabemos que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces aquí estoy hallando el peso de 6,02 por 10 a la 23 moléculas. 17 veces lo repetido. De los millones. 44 gramos. ¿Ves? Esa sí es una cantidad que nosotros podemos manejar a través de una balanza. Pero, vean esto. ¿Dónde está aquí? Pesar 44 UMA. Eso es aproximadamente un número entero por 10 a la menos 24 gramos. ¿Ok? Es imperceptible, no se puede pesar. Ahora, aplicando el mismo procedimiento para las dos moléculas que trabajamos acá determinando el peso molecular, para el amoníaco, su masa molar va a ser igual a 17 gramos mol. Es decir, 17 gramos es lo que pesa 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y 17 es lo que pesa una sola molécula. Para el alcohol etílico, 46 UMA es lo que pesa una molécula. Pero 6,02 por 10 a la 23 moléculas pesan 46 gramos. Un mol pesa 46 gramos. En concreto, en resumen, ¿cómo yo relaciono el peso molecular, el peso de una molécula, con la masa molar, es decir, con la masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas? De la siguiente manera. La masa molar va a ser igual al valor del peso molecular, pero expresado en gramos sobre mol. ¿Ok? Dicho esto, vamos a cambiar la posición de la cámara, de la lámpara, para culminar de explicar en el lado derecho de la pizarra. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Giramos. Muy bien, y ahí estamos observando ya la pizarra a mano derecha. Veamos lo siguiente. Déjame ver nuevamente, se observa completa. Ok, vean. Vamos a hacer una tabla similar cuando trabajamos con las sustancias sencillas, es decir, átomos. Estas son sustancias compuestas. ¿Ok? O sea, compuestas, están formados por dos o más elementos. Aunque les indiqué que puede ser un solo elemento nada más, pero lo importante es que tenga dos o más átomos. El CO2 tiene 3 átomos, 2 de oxígeno y 1 de carbono. El amoníaco tiene 4 átomos, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. El alcohol etílico tiene 2, 6, 8 y 9 átomos. Y el agua tiene 3 átomos. Entonces, cuando nosotros hallamos el peso de una molécula de CO2, nos referimos al peso molecular de una molecular, peso molecular. Y el peso molecular del CO2 vale 44 unidades de masa atómica. En esta columna ya no vamos a hallar el peso de una molécula, sino el peso de 6,02 por 10 a la 23 moléculas, y eso lo vamos a llamar masa molar. ¿Por qué? Porque esta cantidad de moléculas equivale o están contenidas en un mol. Y cuando yo hablo de mol, debo hablar de masa molar. Para el amoníaco, su peso molecular, el peso de una molécula vale 17 UMA. Pero estos millones de moléculas pesan 17 gramos. O sea, 17 gramos es el peso de un mol de estos millones de moléculas. Y así sucesivamente. Observen, para el alcohol etílico su peso molecular es 46 UMA, pero su masa molar es 46 gramos mol. Estas son las unidades de la masa molar. Gramos partido en mol, gramos sobre mol.
y esto es UMA, el peso molecular. Para el agua, aquí lo tengo un ejemplo para calcularlo, es 18 UMA, 18 unidades de masa atómica es lo que pesa una molécula de agua. Y estos millones de moléculas de agua pesarán 18 gramos mol. ¿Ok? Ahora bien, de ahora en adelante nosotros vamos a trabajar es con gramos mol. Cuando yo les indique, les voy a dar el peso atómico, la masa molar de un elemento. Hay que expresarlo en gramos mol. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, el hidrógeno, su masa molar, la del hidrógeno, vale 1 gramo mol. Del oxígeno, vale 16 gramos, es lo que pesa un mol de oxígeno. Recuerdan que un mol es 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, millones y millones. Igual que acá, un mol de hidrógeno, estamos hablando de 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Entonces, como tenemos esto expresado en gramos mol, la masa molar del agua sería, este es el hidrógeno, y este es el oxígeno. 1 gramo es lo que pesa un mol de oxígeno, pero como tenemos 2 mol, eso pesarán 2 por 1, 2 gramos. Del oxígeno, 16 gramos es lo que pesa un mol de oxígeno, y como tenemos uno solo, ese mol de oxígeno pesará 16, 1 por 16. La sumatoria nos da 18 gramos mol. ¿Ok? Ahora, para finalizar esto, existen compuestos unidos a través de enlaces covalentes, ¿ok? Que su estructura primaria es una molécula. Pero existen también compuestos iónicos, es decir, formados por la unión de iones con cargas opuestas, que es la unión de un metal con un no metal. Un metal con un no metal. Cuando tenemos compuestos iónicos, nosotros jamás podemos hablar de moléculas. No, porque las moléculas son, como lo indicamos en el concepto de lo que es una molécula, la unión de átomos de elementos no metálicos. Y aquí tenemos un metal con un no metal. Un metal con un no metal. Esto es igualito, esto es una sal. La mayoría de los compuestos iónicos son sales. Bien, fosfuro de potasio, cloruro de magnesio, MgCl2, esta fórmula está, el magnesio se debe unir a 2 átomos de cloro. Cloruro de magnesio, sulfato de calcio. Este es un metal. A pesar de que el azufre y el oxígeno son elementos no metálicos y ellos aquí se unen por enlace covalente, al tener un metal ya rompe con el esquema de lo que es una molécula, porque la molécula dice que solo se deben unir a través de enlaces covalentes. Y aquí hay un enlace iónico cuando se une este ion calcio más 2 con este ion sulfato menos 2. ¿Ok? Bien, entonces ya no hablamos en vez de hablar de molécula, cuando veamos la fórmula, tenemos que hablar de unidad de fórmula. Y el peso, el peso fórmula. ¿Ok? Entonces, en vez de molécula, indicamos unidad de fórmula, y en vez de la masa molar o peso molecular, hablamos del peso fórmula. ¿Ok? Y el procedimiento para determinarlo es igualito que para los compuestos covalentes, para las moléculas. Vean, aquí tenemos el cloruro de sodio. Aquí tenemos un mol de cloruro de sodio. Estamos hablando de una gran cantidad de unidades fórmula. Cuando extraemos una de ellas nada más, observamos que está unido por un átomo de sodio, uno de cloro, que cuando ellos se disocian forman los iones Na+1 y Cl y cloruro. Cuando ellos se unen estos iones forman el cloruro de sodio. Entonces, ¿cuál es el peso fórmula
para esta unidad de fórmula del cloruro de sodio? Idéntico, vean. Para el sodio tenemos un solo mol, un solo átomo, y vale 23 su peso atómico, o sea, 23 unidades de masa atómica. 1 por 23 es 23. Ahora debemos sumarle el peso atómico de este átomo de cloro, ¿ok? Que sería 35,5 es el peso atómico del cloro por un solo átomo, eso nos da 35,5. La sumatoria nos da 58,5 unidades de masa atómica. Es decir, el peso de una unidad fórmula, solamente, de una sola unidad. Pero si queremos hallar el peso de un mol completo, que está conformado por 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmula, igualito al comportamiento. Entonces, bueno, haciendo el mismo procedimiento, indicamos que la masa molar del cloruro de sodio, es decir, de un mol de 6,02 por 10 a la 23 mol, va a ser igual al peso fórmula, pero expresado en gramos mol. Entonces, la masa molar del cloruro de sodio es 58,5 gramos mol. Gramos mol. O sea, los gramos que pesan 6,02 por 10 a la 23 unidad de fórmula. Y en cambio, de una unidad fórmula solamente pesa 58,5 UMA. Bien, el cansancio me pegó hasta ahora. Creo que van a ser las 5 de la mañana. Espero que esto se haya interpretado. Y como siempre lo digo, si tienen algunas dudas, retrocedan el video. Lo regresan. O lo vuelven a ver totalmente. ¿Ok? Bueno, éxito a todos.